Hola, hoy les explicaremos el ejercicio 11.7 que dice lo siguiente. Entra metano con 15% de aire excedente en una cámara de combustión a 77 Fahrenheit y se quema por completo. Los productos salen del sistema a 1300 Rankine y nos pide determinar el calor liberado por libramol de metano y el flujo de calor liberado de un pie cúbico sobre segundo de metano si éste se encuentra a temperatura y presión estándares. Y nos da los siguientes datos. El combustible es nuestro metano, el oxidante es el aire, nuestra temperatura del reactivo es igual a 77 Fahrenheit y pues esto lo convertiremos en Rankine, entonces nos quedaría 537 Rankine. La temperatura del producto es 1300 Rankine y tenemos un 15% de aire excedente, es decir, un 115% de aire teórico. Nuestro flujo volumétrico de metano es igual a un pie cúbico sobre segundo y nuestra presión es igual a una atmósfera. Y nos pide encontrar la fórmula de la reacción de calor y el flujo calorífico. Para comenzar con la solución de nuestro problema, debemos tomar en cuenta que el fluido de trabajo es un gas ideal durante todo el proceso. La temperatura de los productos nos asegura que el agua en los productos está en forma de vapor. Ahora suponemos que el trabajo, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial es igual a cero. Por lo tanto, tenemos un sistema abierto en estado estable con un flujo estable. Para determinar la reacción química, partimos de la ecuación 11.2, en donde Y es igual a 1 porque es el número de carbonos, Z es igual a 4 porque es el número de hidrógenos, y X es igual a 1.15 porque es nuestro aire teórico. Haciendo la sustitución en nuestra fórmula, tenemos etano más 2.3 de oxígeno molecular más 7.76 de nitrógeno molecular. Por la parte de los productos tenemos dióxido de carbono más 2 moléculas de agua más 0.3 moléculas de oxígeno molecular más 8.65 de nitrógeno molecular. Como la temperatura de los reactivos es igual a la temperatura inicial, tenemos que esto es igual a 537 Rankine. La entalpía sensible de los reactivos es cero. No obstante, los términos de la entalpía sensible siguen presentes en los productos. Ahora bien, ¿qué es la entalpía sensible? La entalpía sensible es la parte de la entalpía de un sistema que cambia con la temperatura sin involucrar un cambio de fase, es decir, es la cantidad de energía que se transfiere para cambiar la temperatura de una sustancia, ya sea que se caliente o se enfríe, sin que ésta se evapore, condense, derrita o solidifique. Esta energía depende solo del cambio de temperatura y de la capacidad calorífica de la sustancia en cuestión. Entonces tenemos la ecuación 11.13. Esta ecuación significa lo siguiente. Tenemos que la fórmula de reacción de calor es igual a la sumatoria de sus productos por la relación entre el flujo molar de cada componente I y el flujo molar del combustible por la entalpía estándar de formación de la especie I, en este caso del producto, más la entalpía sensible de la especie I de la temperatura de los productos, menos la entalpía sensible de la especie I de la temperatura de referencia, menos la sumatoria de sus reactivos por la relación entre el flujo molar de cada componente I y el flujo molar del combustible, por la entalpía estándar de formación de la especie I, en este caso del reactivo, más la entalpía sensible de la especie I de la temperatura de los productos, menos la entalpía sensible de la especie I a la temperatura de referencia T. En la siguiente diapositiva tenemos la expansión de la ecuación 11.13 que arroja lo siguiente. Tenemos a la ecuación de reacción de calor que es igual a un coeficiente de libras-mol de CO2 sobre libras-mol de metano por la entalpía estándar de formación más la entalpía sensible de la temperatura del producto menos la entalpía sensible del reactivo o de la temperatura inicial dada respecto a CO2 más dos coeficientes de libras-mol de agua sobre libras-mol del metano por la entalpía de formación estándar más la entalpía sensible de la temperatura de su producto
menos la entalpía sensible de la temperatura inicial respecto al agua por 0.3 coeficientes de libra-mol de O2 sobre libras-mol del metano por la entalpía estándar de formación más la entalpía sensible de la temperatura del producto menos la entalpía sensible de la temperatura inicial respecto a O2 más 8.65 coeficientes libras-mol del nitrógeno 2 sobre libras-mol del metano por la entalpía estándar de formación más la entalpía sensible de la temperatura del producto menos la entalpía sensible de la temperatura inicial respecto al nitrógeno 2 menos un coeficiente de libras-mol del metano sobre libras-mol del metano por la entalpía de formación de metano más 2.3 coeficientes de libras-mol de O2 respecto sobre libras-mol del metano por la entalpía de formación de O2 más 8.65 coeficientes de libras-mol de CO2 sobre libras-mol del metano por la entalpía de formación de nitrógeno 2. El agua en los productos está en forma de vapor porque la temperatura es demasiado alta para que haya agua líquida. Una vez que tenemos la cantidad de moles de cada compuesto, tanto en la parte de reactivos como en la parte de productos, ahora pasaremos a sustituirlos en la ecuación de reacción de calor, donde además necesitaremos los valores de tablas de las entalpías en su estado estándar, así como la entalpía que tendremos a 1300 Rankine y a 537 Rankine. Estos valores de entalpías tendremos que buscárselos para cada compuesto que tenemos en esta reacción de combustión. Podemos ver en la hoja de Excel que tenemos el fragmento de las tablas ya especificados que podemos ocupar para empezar a hacer el proceso de sustitución y para solucionar el problema. Ahora nos dirigimos en el apartado donde queremos colocar esta primera parte de la sustitución para poder resolver esta ecuación y este problema, y pasaremos a introducir todas las operaciones en la hoja de cálculo que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta los paréntesis a la hora de insertarlos, porque a veces por una variación podemos cambiar los resultados o podemos tener unos errores que no nos permitan tener claridad a la hora de resolverlos. Podríamos empezar seccionando parte por parte de la ecuación que tenemos, o como en esta ocasión hicimos, insertamos todo el procedimiento que aparece en la fórmula de arriba a la hoja de Excel. Es más tedioso, pero es más rápido y práctico para futuros cálculos. Ahora podemos, para empezar a insertar, colocar la cantidad de moles que vamos a ocupar al lado de donde tenemos toda la tabla de las entalpías. Una forma en la cual podemos utilizar entonces estos números para las ecuaciones, que si los tenemos en formato de texto no nos permitirá realizar las operaciones, así que tenemos que hacer el apartado. También tenemos que tener en cuenta los valores que ocuparemos más adelante, como lo son la R específica y también las temperaturas que se estarán ocupando. Para empezar a insertar la fórmula tenemos primero que empezar por secciones. Yo siempre me centro en lo que son una parte y luego prosigo para seguir el orden. Tenemos en primera instancia el CO2. La cantidad de moléculas que tenemos es 1. Así que podemos en la celda 1 igual, abrimos dos paréntesis
y luego colocamos o seleccionamos también la casilla, la celda, en donde tenemos la cantidad de moles del compuesto. Entonces vamos a poner el signo de multiplicar en cálculo, que es el asterisco, y multiplicaremos, ahora abriendo otro paréntesis, primero a la suma de la entalpía en su estado estándar del CO2 menos su entalpía que está a 1300 Rankine. Una vez que hemos sumado estos dos, respetando los signos que tenga cada valor en la tabla, vamos a restarle también el valor de la entalpía que tenemos, que es de 537 Rankine. Una vez sumados y restados los valores, más que nada insertados en Excel, vamos a cerrarlo con paréntesis, esta sección, y ya tenemos una parte de lo que es la ecuación. Con este mismo procedimiento vamos a hacer con los demás reactivos que tenemos, que son el agua en su estado gaseoso, H2O, también con el oxígeno y también con el nitrógeno. Una vez que hayamos insertado todas estas operaciones, vamos a pasar a restarle ahora los otros compuestos. La primera parte quiere decir que estamos haciendo las sumatorias de todos los reactivos. Posteriormente es la parte en la que se resta, que se ve en la ecuación en la parte de arriba, es la resta de todas las sumatorias que tenemos de la cantidad de moles del producto por las entalpías de cada producto, como podemos ver en la hoja de Excel. Una vez que ya hemos insertado todos los valores y haber tenido cuidado con cada signo, solo le ponemos Enter y nos va a dar el resultado. En este caso tuvimos una pequeña variación porque en el libro varían por décimas, y una vez insertados en Excel, dependiendo la versión que tengamos, puede aumentar la cantidad de redondeo o disminuir, y puede variar un poco, pero no debe ser demasiado. Tras revisar la ecuación anterior, los valores a sustituir se encuentran en la siguiente tabla. Como primer compuesto tenemos al CO2, lo cual nuestra primera entalpía de formación nos da como menos 393.509, pero en nuestra ecuación nos pide BTU sobre libra-mol, así que un BTU sobre libra-mol equivale a 16.4 kJ sobre mol, y esto nos da como resultado 169.300. Asimismo, con el H2O, lo cual equivale a menos 241.818, y nos da como resultado menos 104.040 BTU sobre libra-mol. También tenemos oxígeno molecular y nitrógeno molecular, pero estos, a ser elementos, nos marca como entalpía de formación 0. Y finalmente tenemos el metano, CH4. Nos da como entalpía de formación menos 74.520 kJ sobre mol. Esto, al convertirlo a BTU sobre libra-mol, es igual a menos 32.210. Sacando nuestras entalpías de formación a 1300 Rankines y 577 Rankine, nos da como CO2 121.36.9 y 40.30.2. En el H2O 10.714.5 y 4.258. En el oxígeno molecular 9.412.9 y 3.725.1.
En el nitrógeno molecular nos da como resultado 9153.9 y 3729.5. Para finalizar con el metano, en la entalpía estándar de 1300 Rankins no nos da ningún resultado y en la entalpía de 537 Rankins tampoco tenemos ningún resultado. Como hay consideraciones de entalpía sensible para el metano, en este ejemplo no hay necesidad de preocuparse por los valores relacionados con la entalpía del metano en esta tabla. Para realizar nuestra ecuación tras sustituir datos nos da como resultado menos 275.500 BTU sobre libra-mol de metano. Tras revisar la ecuación anterior, los valores a sustituir se encuentran en la siguiente tabla. Como primer compuesto tenemos al CO2, lo cual nuestra primera entalpía de formación nos da como menos 393.509, pero en nuestra ecuación nos pide BTU sobre libra-mol. Así que un BTU sobre libra-mol equivale a 16.4 kJ sobre mol, y esto nos da como resultado 169.300. Asimismo, con el H2O, lo cual equivale a menos 241.818, y nos da como resultado menos 104.040 BTU sobre libra-mol. También tenemos oxígeno molecular y nitrógeno molecular, pero estos a ser elementos nos marca como entalpía de formación 0. Y finalmente tenemos el metano, CH4. Nos da como entalpía de formación menos 74.520 kJ sobre mol. Esto al convertirlo a BTU sobre libra-mol es igual a menos 32.210. Sacando nuestras entalpías de formación a 1300 Rankins y 577 Rankins, nos da como CO2 121.36.9 y 40.30.2. En el H2O 10.714.5 y 4.258. En el oxígeno molecular 9.412.9 y 3.725.1. En el nitrógeno molecular nos da como resultado 9.153.9 y 3.729.5. Para finalizar con el metano, en la entalpía estándar de 1300 Rankins no nos da ningún resultado y en la entalpía de 537 Rankins tampoco tenemos ningún resultado. Como hay consideraciones de entalpía sensible para el metano, en este ejemplo no hay necesidad de preocuparse por los valores relacionados con la entalpía del metano en esta tabla. Para realizar nuestra ecuación tras sustituir datos nos da como resultado menos 275.500 BTU sobre libra-mol de metano.